¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un viaje para entender algo que nos toca a todos. ¿Cómo ha cambiado la idea misma de aprender? Es una transformación increíble que nos lleva desde lo más básico, como observar un comportamiento, hasta un mundo donde el conocimiento está literalmente flotando en la nube. Seguramente muchos se acuerdan de su primer juego educativo en la computadora, ¿no? Bueno, ese ciclo casi infinito de practicar y repetir no era porque sí, ¿eh? Era de hecho el resultado directo de la primera gran teoría del aprendizaje que vamos a ver. Es como nuestro punto de partida en esta historia. Ok, vamos a la primera parada, la era de la observación. En esta época, el aprendizaje no era algo abstracto que pasaba dentro de la cabeza. No, para nada. Era algo que se podía ver, que se podía medir. Un cambio de comportamiento. Así de simple. La idea del conductismo es, en el fondo, súper directa. Pensemos en esto. El aprendizaje es pura causa y efecto. Hay un estímulo de afuera, eso provoca una respuesta, y si esa respuesta se premia, o sea, se refuerza, listo, se aprendió. Para esta teoría, lo que pasaba en la mente era como una caja negra. No importaba, lo único que contaba era lo que se podía ver. En este esquema, el maestro era como el artesano, ¿no? El que moldeaba el comportamiento del estudiante con refuerzos. Y claro, el impacto en la tecnología fue inmediato. De ahí salieron esos primeros programas de computadora para aprender, donde la máquina te daba un problema, uno respondía y te decía correcto o incorrecto. Un sistema muy mecánico, la verdad. Pero como en toda buena historia, llegó un giro en la trama, un cambio de paradigma total. El foco se fue de lo de afuera a lo de adentro. Dejó de importar tanto la respuesta correcta y empezamos a fijarnos en el proceso para llegar a ella. Pasamos de ser, digamos, esponjas que solo reciben información, a ser arquitectos que construyen su propio saber. Y con eso llegamos a la siguiente gran etapa, la mente como arquitecta. Aquí, la idea es que la mente no es una hoja en blanco esperando a que alguien escriba sobre ella. Para nada, es más bien como una construcción, una obra, y cada persona es la arquitecta que la está levantando. A ver, el constructivismo dice que aprender es un proceso activo. No es que uno se sienta y absorbe información sin más. No. Lo que hacemos es tomar esas nuevas ideas y literalmente construirlas sobre lo que ya sabemos. Es como si cada dato nuevo fuera un ladrillo que ponemos sobre el cimiento de nuestro conocimiento previo para levantar algo nuevo. Y ojo con esto, porque quizás el cambio más grande, el más revolucionario, fue cómo se empezó a ver el error. Ya no era algo malo, un fracaso que hay que castigar. Al contrario, el error se convirtió en una oportunidad increíble para parar, pensar de nuevo y reorganizar las ideas. De repente, el estudiante pasó a ser el protagonista de su propia película educativa. Y bueno, este camino nos trae directito al día de hoy. Si con el constructivismo éramos arquitectos de nuestro conocimiento, la era digital nos transformó en algo más. Nos convirtió en nodos, en puntos de conexión dentro de una red de saber gigantesca. Y aquí es donde entra la teoría más nueva de todas, el conectivismo. Y esta idea de verdad es un antes y un después. Dice que el conocimiento ya no vive dentro de una sola persona, ya no es una posesión individual. Ahora está distribuido, regado por toda una red. Entonces, ¿qué es aprender ahora? Pues es saber navegar esa red, saber conectarse a ella. Y cuando hablamos de nodos en la red, ¿de qué estamos hablando? Pues de todo, literalmente. De otras personas, claro, pero también de bases de datos, de organizaciones enteras, de la inteligencia artificial, de foros, de comunidades en línea. El conocimiento está por todos lados. La habilidad clave ya no es tenerlo, sino saber encontrarlo y conectarse. Esto es clave. Como dice la frase, saber dónde buscar es ahora más valioso que el conocimiento estático. O sea, en pleno siglo XXI, lo que realmente importa no es cuánto se tiene memorizado en la cabeza, sino la habilidad para encontrar la información que se necesita, ver cómo se conecta con otras cosas y, sobre todo, saber qué es útil y qué no. Y todo esto nos deja frente al gran dilema de hoy. Tenemos en nuestras manos herramientas tecnológicas que son una locura, súper poderosas, pero la pregunta es, ¿las estamos usando bien o simplemente estamos usando esta tecnología nueva para hacer lo mismo de siempre, para seguir pegados a las viejas formas de enseñar? Es la pregunta del millón, ¿no? A ver, seamos honestos. Cambiar un pizarrón por una presentación de PowerPoint no es innovar, es básicamente ponerle un disfraz digital al viejo conductismo. Entonces, ¿estamos de verdad cambiando la educación o solo le estamos dando una manita de gato digital a lo de siempre?
La diferencia es como la noche y el día. Por un lado tenemos la versión floja, digamos, digitalizar lo de antes. O sea, las mismas clases de siempre, pero en video, las mismas hojas de trabajo, pero en un PDF. Y por otro lado está el potencial real, crear redes donde todos interactúan, hacer proyectos donde se colabora de verdad, explorar el conocimiento sin barreras. La diferencia no es pequeña, es abismal. Al final del día, la pregunta más importante no es ¿qué tecnología vamos a usar? La verdadera pregunta es ¿cómo la vamos a usar? El desafío real, el que importa, es pensar en cómo diseñar experiencias de aprendizaje que de verdad usen todo el poder de la conexión y la interactividad para cambiar las reglas del juego. Porque, seamos claros, la respuesta que le demos a esa pregunta va a definir cómo será la educación del mañana.